dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 10 versículo 1. La leemos bajo los tres poderosos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era ¿cómo? Verdadera. ¿Y el conflicto cómo era? Grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Puede sentarse? Aquí, hermano, la palabra del Señor dice que la palabra era verdadera, aunque el conflicto era grande. Usted y yo recibimos palabra del Señor, aunque, hermano, tengamos un conflicto de pronto en nuestra casa, en nuestra área personal. Eso no hace que la palabra se anule, ni que la palabra no sea verdadera. Amén. El conflicto que usted y yo estemos pasando externamente o internamente no quiere decir que la palabra no sea verdadera y que no se va a cumplir. La palabra se va a cumplir en su vida. Una vez no más. Entonces, hermano, aunque el conflicto sea grande, la palabra es ¿cómo? Es verdadera, es fiel. Dios lo va a hacer. No importa lo que usted esté viendo, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. Amén. Ahora, no se quedó allí Daniel. Dice la palabra que él comprendió la palabra, él entendió la palabra. ¿Y él qué hizo? Vamos a ver qué hizo Daniel. Dice en el versículo 2: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuánto? De 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días. Qué casualidad. Resulta que en él había un conflicto. En él había, hermano, él estaba cautivo. Él, hermano, estaba en el cautiverio de Nabucodonosor, que duró 71 años. Y dice la Biblia que él recibió una palabra y él fue entendido en los tiempos. Él entendió, hermano, lo que estaba viviendo, y que la palabra era verdadera. ¿Y qué hizo? ¿Se quejó con Dios? ¿Se enojó con Dios? ¿Se llenó de reclamo? ¿Se volvió, hermano, perezoso? ¿Dejó de buscar del Señor? No, él dice la Biblia que él tomó una actitud, hermano, de humillarse y empezó a ayunar por 3 semanas. Él abrió el ayuno y empezó a afligir la carne. Cuando usted y yo entramos en ayuno, estamos humillando esta carne. Estamos diciéndole: Señor, yo humillo esta carne para que tú crezcas dentro de mí. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que él ayunó 21 días. Y si usted se mete en ese tiempo de ayuno de 21 días, el Señor va a responder, como le respondió a Daniel. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 12. Salte al 12. Dice: entonces me dijo Daniel, ya el ángel está hablando a Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Primero, Daniel fue entendido en ese tiempo. Había aflicción, había cautiverio. Él no se echó al dolor, no se llenó de reclamo, no se alejó de Dios, no se llenó de resentimiento, sino que él antes se acercó a Dios, se metió en 21 días de ayuno. Y fuera de eso, no solamente lo hizo, sino que él se humilló. Dice la Biblia que él se humilló. Amén. Daniel sabía cómo tocar el corazón de Dios, hermano. Él, hermano, sabía cómo entrar, y por esa causa de esa oración, hermano, movería la mano de Dios. Y no solamente la mano de Dios, produjo que un ángel viniera a su rescate. O sea que mire lo que hace, hermano: primero el ayuno, y segundo el humillarse. ¿Qué hizo? Hizo que un ángel, hermano, provocó el movimiento angelical. Segundo, la mano poderosa de Dios se movió a favor de él. Aquí vamos viendo, hermano, el resultado que tiene un ayuno. Amén. Pastor, yo no he ayunado 21 días, no importa. Métase en el propósito, en unidad. Pastor, empiezo mañana, empiece mañana. Y dice la Biblia, hermano, que Daniel, ¿él qué hizo? Él se humilló. Hay oraciones, hermano, que no mueven nada. Hay oraciones que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no saben cómo entrar, no saben cómo humillarse. Cada vez que usted va a entrar a la presencia de Dios, tiene que entrar, hermano, arrastrado, humillándonos delante de Dios. ¿Cómo así, pastor? No, yo entro como un hijo de Dios, hermano. Un hijo de Dios entra humillado delante, si Jesucristo lo hacía. Entonces, cuando usted y yo entendemos, hermano, y sabemos cómo de entrar, dice la palabra del Señor que aquí dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, primero a entender. ¿Qué entiendo, pastor?
pastor, de que lo que me está viniendo, de que lo que me está sucediendo, de que lo que me está pasando no es culpa de Dios. Eso es lo que usted y yo primero tenemos que entender. Es lo primero, lo primordial. Lo que me viene es por cabezón, por desobediente, porque Dios tiempos atrás me decía: prepárese, ore, ayune, métase conmigo, porque va a venir algo terrible. Y la gente: no, como no me pasa nada, pues yo me relajo. Primero entender, yo entiendo, no, lo que me está viniendo a mí no es culpa de Dios. Dios es bueno y yo siempre seré el malo. Eso lo tengo que entender. Si la persona no entiende eso, perdió los poderes. Ya Dios no le responde, no va a haber movimiento angelical y no va a haber respuesta. Amén. Y el diablo, hermano, se lo come vivo. Entonces él dice que se dispuso, se humilló, hermano, y de que dispuso su corazón fue oída su oración. Cuando usted y yo nos humillamos, hermano, eso va a hacer que Dios responda. De que usted se acerque al Señor, hermano, con una actitud reverente, con una actitud de respeto. Padre, hoy me humillo, Señor. Padre, no entiendo por qué me pasa eso. Ayúdame a entender. Una oración, hermano, uno tiene que coger al Señor con pinzas. Porque hay gente que entra violentamente y se enoja con Dios, con altivez, con orgullo, hermano, creyendo como acusar a Dios como si Él tuviera la culpa. Dios no tiene la culpa de nada. Uno es el culpable. ¿Por qué? Porque ha endurecido el corazón por necio. Amén. Si usted y yo aprendemos, hermano, eso, créame que Dios va a responder desde el primer día que usted y yo nos dispongamos a orar. Cuando tú te humillas, hermano, pasa algo en el mundo espiritual. Cuando usted se humilla, hay movimiento angelical en los cielos. Hay una batalla en los cielos y usted pelea aquí la batalla en la tierra y en los cielos hay una batalla también. Se está peleando en el mundo espiritual. Hermano, estamos en guerra. La gente piensa que lo natural es lo es ya y no más. No, en el mundo espiritual es real y hay batallas que se están peleando. Cuando usted se humilla, hermano, va a haber Dios envía una respuesta. Cuando usted y yo nos humillamos, hermano, va a haber un conflicto en el cielo. Aquí me lo está diciendo la Biblia. Entonces estamos en guerra, estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Y si usted y yo no entramos en tiempos de ayuno y fuera de eso no nos humillamos, pues hermano, Dios no va a enviar nada. Para poder que Dios envíe algo, usted y yo tenemos que humillarnos. Primero, entender de que la culpa no es de Dios. Segundo, humillarnos delante de Dios. Aquí está la clave. Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Para qué Dios? ¿Cómo hace que Dios oiga tu oración y la mía? Aquí habla de dos ingredientes: entender y humillarnos. Aquí la Biblia da la clave, hermano, para que Dios responda, para que Dios traiga una respuesta. Para que Dios, hermano, envíe, hermano, un ángel. Y fuera de eso envías toda la caballería. Porque usted sigue leyendo, dice la Biblia acá en el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire que lo que estaba pasando aquí no era algo sencillo ni era algo relajado. Era una batalla espiritual, hermano. Aquí habla de jerarquías espirituales, habla de principados, habla de arcángeles y habla de Gabriel, de un ángel mensajero. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que cuando lo único que conquista, hermano, según este pasaje, lo único que conquista a Dios es tu corazón humillado. Eso es lo único que va a conquistar a Dios, hermano. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca menospreciará jamás. Mejor dicho, Dios se derrite cuando usted y yo nos acercamos, no con tiranía, no con ira, no con rabia hacia Él, sino con humillación, con humildad. Padre, ayúdame, Señor, no lo entiendo, perdóname, Padre, ayúdame hasta con el tono, hermano. Hay que ser delicados con eso. Si usted y yo no entendemos eso, hermano, déjeme decirle que es peligroso, porque no va a ser respondida tu oración y la mía. Para conquistar un territorio, primero lo que usted y yo tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé una palabra, para que Dios nos dé, hermano, esa palabra que es la que nos va a mantener en pie. Eso es una clave, hermano. Cuando usted va a conquistar un territorio, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es humillarnos delante de Dios.
¿Para qué la palabra, pastor? Porque con esa palabra usted va a caminar, hermano, en medio de las aguas, por encima de los conflictos, de todo, con una palabra. ¿Con qué venció Moisés, hermano, y sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, y lo dejó casi listo para introducirlo en la tierra prometida? ¿Con qué? Con una palabra y con una vara. Ahí no dice que le envió ángeles y que le envió una cantidad de cosas. No, una palabra. ¿Pero por qué? Porque él se humilló y él hablaba cara a cara con Dios. No había hombre más manso en toda la tierra, hermano, que Moisés. Entonces, la humildad, hermano, y el entendimiento de que es que, hermano, Dios nunca va a ser malo. Los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Dios nunca va a tener un mal pensamiento contra usted ni contra mí. Amén. Ahora, otra forma, hermano, proseguimos en el tema. Aquí dice la Biblia que Daniel oró, Daniel ayunó para que Dios enviara una respuesta. Y usted ora y usted ayuna para recibir de Dios una respuesta, ¿cierto que sí? Y el ángel le dice: ya vencimos, ya traigo el mensaje. Pero ¿qué pasa? Ahora hay que seguir orando. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, hay que mantener lo que se ganó. Las personas oran para recibir algo, ayunan para recibir algo, para que Dios traiga una respuesta, pero no siguen orando ni ayunando para mantener la bendición. Porque hay que hacerlo, hermano. La gente llega y se relajó, entró de vacaciones, hermano. La gente, ¿qué hace? Se olvidan ya de orar, de ayunar. Usted cuando los ve que comenzaron en la iglesia, era orando, ayunando, congregándose, y ya aquí guerreando, leyendo. Dios le respondió, ¿y qué pasó? Se fueron de vacaciones. Y es peor, porque usted y yo tenemos que pararnos más firmes. Porque aquí, mire que aquí el reino de las tinieblas pide ayuda. ¿Qué pasó? Le salió al encuentro el príncipe de Persia. Pero dice que cuando, hermano, se le opuso el príncipe de Grecia, otro principado, una jerarquía espirituales altísimas, Dios ya envió la respuesta para usted. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Hermano, hay unas enseñanzas que no, que ya Cristo murió en la cruz y yo todo lo arrebato. ¿Y por qué no está viviendo pues la bendición? Porque hay un mundo espiritual que se interpone entre los cielos y usted. Hay una guerra espiritual. Y si usted no pelea la buena batalla de la fe, hermano, el diablo está estorbando para que las bendiciones no lleguen a sus manos. Por eso es que hay escasez, por eso es que hay problemas, por eso es que el diablo se mete en los hogares, por eso es que hay problemas, por eso es que hay influencia, por eso es que la gente le da pereza ir a la iglesia, le da pereza leer la Biblia, porque estamos en una batalla, hermano, y el diablo se vale de cualquier cosa para que usted y yo no busquemos. El diablo sabe que usted necesita plata. El diablo sabe que si le corta los recursos económicos, hermano, vamos a pasar trabajo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a orar, va a ayunar, a reprender al diablo, echarlo fuera para que suelte las finanzas. Entonces las finanzas van a fluir. Hermano, usted empieza a orar y ayunar por eso. Las maldiciones se empiezan a cortar. El diablo, el derecho que tenía sobre su finanza, hermano, se tiene que ir. Si mantiene enfermo, se va, hermano, va a empezar a gozar de una salud divina. Pero estás peleando. La persona que no cree, pues, hermano, está en la olla, ya tiene más del 80% de la batalla perdida. Entonces, no es solamente orar para que Dios le responda, sino también para mantener esa oración. La gente, hermano, antes oraba, ayunaba, se congregaba, tenía una agenda espiritual tremenda. Pero ¿qué pasó? Empezaron a recibir los beneficios y empezó el alma a olvidarse de Dios, olvidarse. Lo que dice el Salmo: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Empiezan a olvidarse, ya no hay tiempo, de vez en cuando estoy ocupado. ¿Y qué pasó, hermano? Vuelve otra vez el diablo a ganar terreno y a ganar territorio. Amén. Entonces, en el Señor no hay vacaciones espirituales, no hay relajo, hermano. Se ora para recibir y se ora para ¿qué? Para mantener la bendición. Y esa es una dimensión más profunda, hermano. ¿Qué pasaba con el Señor? Vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 5 versículo 15. Lucas 5:15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 5 versículo 15. Léalo fuerte. Dice, pero su fama, ¿cómo dice? Leámosla fuerte, ¿qué dice? Leámoslo todos, hermano. Lucas capítulo 5 versículo 15, ¿qué dice?
Mas él se apartaba de lugares, ¿qué? Desiertos y oraba. Mira, hermano, Jesucristo cada día era famoso y más famoso, su fama se extendía, pero él no se dejaba afectar por eso. Un momentico, lo dejaba allí. Yo me aparto ahora porque necesito orar. Su vida espiritual él no la comprometía con nada, hermano. Él no comprometía su vida espiritual con nada. Y usted y yo tenemos que no comprometer el tiempo de oración, el tiempo de congregarnos, el tiempo de leer la palabra. Usted no puede comprometer, yo no puedo comprometer mi vida espiritual, hermano, con nada, ni con el trabajo, ni con nada. Pastor, tengo que trabajar mucho, bueno, pero busco la manera de cómo también, hermano, suplir y proveer para el espíritu. Ah, pastor, usted dice por qué no trabaja. Hermano, yo también trabajaba cuando estaba, hermano, cuando no era pastor. Y yo también trabajo, yo tengo mis rutinas, hermano. De oración, de ayuno. Yo no me la paso por allá esperando, ay, ya es el culto, entonces voy para la iglesia y ya. Y después vuelvo y me subo los pies de para arriba. No, hermano. Usted no, su vida espiritual no puede comprometerse en nada, hermano. Mire, Jesucristo despedía a la multitud y se iba a orar a su Padre. ¿Para qué? Para que le diera una palabra para poder volver otra vez y seguir. Y era Jesucristo. Pero dice la Biblia que él se apartaba a orar, que su fama se extendía. Él no dejó que la fama lo afectara, sino que él dijo, no, yo tengo que subirme a orar. Espéreme aquí, yo tengo que ir a orar. Y iba, oraba. Y la gente lo esperaba, hermano. Hasta el otro día. O hasta que él bajara. Y él bajaba otra vez, hermano, y seguía. Y otra vez, hermano, lo que hablamos la otra vez. Al predicador, al pastor, al maestro de día, lo sostenía las rodillas de noche, el intercesor de noche. Entonces, si usted y yo no entendemos, pero yo sé que entendemos como Daniel, que vamos a entender esta palabra, usted dice, no, ya entiendo, ya mi vida espiritual no la puedo comprometer con nada. Yo tengo que buscar del Señor. Yo no puedo apartarme de las cosas de Dios, de los ejercicios espirituales. Yo necesito meterme con el Señor, empezar con ese ayuno, con la oración, con la lectura de la palabra, con venir a la iglesia. Y eso va a hacer, hermano, de que usted, el Señor, mande la respuesta. ¿Por qué Dios no responde, pastor? Primero, no hay de pronto humildad para acercarse a Dios. Segundo, la vida espiritual la compromete con cosas terrenales. Con cosas, hermano, que a la verdad no traen ningún fruto. ¿Cómo así, pastor? Sí. Gente que, hermano, se pone a hacer cosas que no debe de hacer, termina cansado, cansada, y resulta que le quitan los cultos. Y usted ya ha escuchado sobre eso. Entonces, hermano, Jesucristo, la fama se extendía. Pero la fama no le quitaba la oración, no le quitaba nada, hermano. Dios tiene un hacha en una mano y tiene una tijera en la otra, digo yo. El hacha sí lo dice la Biblia, pero la tijera lo coloqué yo. Porque el hacha es para cortar el árbol que no da fruto y la tijera es para limpiar el árbol que está dando fruto. Eso lo dice la palabra del Señor. Cuando usted y yo empezamos a dar fruto, hermano, Dios lo empieza a podar. Mire, y qué impresionante, yo no sabía eso. Me di cuenta que ahorita pasó la cosecha de mango, hermano, y se perdió mucho mango. No sé si usted se dio cuenta. Eso, hermano, el mango era por montones, el mango. Uy, hermano, pero era maleza el mango. Y yo preguntaba por qué se dañó o sea, se dañó la cosecha, parte de la cosecha del mango. Me decían algunos agricultores, me decían, pastor, lo que pasa es que cuando se poda el árbol de una manera, lo podaron y eso hace que la cosecha según la poda, los que saben de cosecha, hermano, lo hace para que dé fruto. ¿Es así o no? Que según si podan, cuando podan los árboles, lo podan de una manera, hermano, y el árbol después de esa poda empieza ya a dar fruto. Entonces Dios cuando te limpia, ¿qué es limpiarte? Cuando te empieza a podar, cuando te empieza, hermano, empiezas a dar más fruto, pero usted primero tiene que darle un fruto. Tiene que demostrarle de que lo que le dio, hermano, así sea con las uñas, con los dedos, usted lo multiplicó. Usted le dice, Señor, lo que me diste aquí está, Padre, y el Señor va a empezar, listo, buen siervo fiel, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gente que no entra en el gozo del Señor, hermano, ¿por qué? Porque no son fieles en lo poco.
No son fieles. Entonces, ¿qué es entrar en el gozo del Señor? Que a pesar que haya problemas, situaciones, usted está gozoso dentro de su corazón. Usted se siente con gozo, con alegría. Usted le da alegría. Usted siente algo, hermano, una fuerza. Nada le quita la paz. ¿Pero por qué? Porque fue fiel en lo poco. Las personas que Dios les ha dado talentos y capacidades y no las multiplican, no entran en el gozo del Señor. Les queda una aflicción tremenda, hermano, en el corazón, porque enterraron lo que Dios les dio, enterraron el talento, el ministerio, enterraron los dones, enterraron todo. Y no tienen alegría, no tienen gozo en el corazón, no lo tienen. Para poder uno tener gozo y vivir feliz a pesar de las adversidades, a pesar, hermano, del sol caliente y de la inclemencia de la noche, usted y yo tenemos que multiplicar lo que Dios nos dio. Multiplicarlo, hermano, multiplicarlo. Entonces, hermano, Dios siempre quiere que usted y yo demos fruto. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Ser fiel al Señor. No olvidar, hermano, que la oración que tiene que ver con recibir y la oración que tiene que ver con mantener. Dios, hermano, en el Génesis nos mandó y nos dio una orden de que nos enseñoreáramos, hermano. Somos semejanza e imagen de Dios. Y Dios nos mandó a gobernar. Hermano, a que usted y yo digamos una palabra y se tenga que cumplir. ¿Cuánto le gusta eso? Pues Dios nos creó así, hermano. No es malo que usted y yo nos sintamos, hermano, y queremos tener autoridad sobre cosas y que declaremos algo, y hermano, y que se dé. Eso es el principio de Dios. Pero ¿por qué no sucede eso? ¿Por qué la gente está con frustración? Porque ha declarado, ha dicho y no pasa nada. Es porque falta, hermano, falta el ayuno y falta la humillación. Para usted, la humillación en forma de hablar y humillar la carne. Cuando usted ayuna, hermano, humillamos la carne, humillamos la carne. Y hay gente que no sabe para qué Dios, hermano, los ha llamado. Amén. Vamos a leer Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9:4. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante el ayuno? Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Cuando usted y yo oramos, hermano, cuando usted y yo estamos en esos tiempos de oración, Dios te va a colocar una marca. Ezequiel 9:4. ¿Estamos allí? Miren lo que dice la palabra. Me encontré con este versículo, hermano, y es poderoso. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué? Una señal. Siga leyendo fuerte. ¿Qué dice? Mire lo que dice, hermano. Y le digo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermano, mire, cuando usted y yo permanecemos firmes en oración y no desmayamos, no pensemos que el venir aquí, el orar, el cantar, hermano, eso se quedó en saco roto. A Dios no se le olvida eso. A Dios no se le olvida eso, hermano. Usted y yo, hermano, tenemos una marca de parte del Señor. Y el favor de Dios, hermano, va a empezar a cosechar, va a empezar a moverse a su favor. Y va a empezar a dar fruto, hermano. Y todo lo que usted sembró va a empezar a dar fruto. Dice que Dios le coloca una señal a las personas que oran, hermano, y que gimen por las abominaciones, que oran, que interceden, que le dicen: Padre, mira a mis hijos, Señor, sácalos de eso. Mira el negocio, mira el trabajo, mira a mi familia, a mis hijos. Mira, Padre de la gloria, mi vida. Eso es interceder. ¿Qué dice Dios? Dice Dios que le coloquen una señal. Y eso me hace acordar, hermano, de Éxodo capítulo 12, versículo 13, donde dice la Biblia que pintaron los dinteles de la casa, ¿se acuerdan? Con sangre de cordero. Y dice la Biblia que Jehová, hermano, se paró allí, y cuando venía el destruidor no permitió que entrara y destruyera. Era una señal. Hermano, la persona que ora, la persona que ayuna, la persona que está allí, hermano, clamando, intercediendo, tiene una señal. Y esa señal la ven los demonios y no los pueden tocar. Pero, hermano, la gente piensa que el orar es como nada. ¿Se acuerdan el estudio que hicimos de la intercesión? Hermano, usted y yo necesitamos orar.
Necesitamos empezar ahora, pastor. Es que en 5 minutos se me acaba el repertorio, pastor. No importa, pues siga y lea la Biblia, que va creciendo, va creciendo. Cuando menos piensa, ora 8 horas, hermano. Va orando 4 horas y ya le parece eso. Ve, acabé de empezar. Es algo que un ejercicio que usted va ensanchando, va ensanchando, va ensanchando. Usted va orando. ¿Y qué pasa? Usted se va encendiendo. Cuando usted empieza a orar, se va activando, va ejercitando algo en su espíritu. Te vas ejercitando, eso se va activando, hermano. Se va activando. ¿Y qué va a pasar? Pues de que, hermano, usted va a empezar a crecer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice la Biblia, perdón, que usted y yo vamos a tener una señal, vamos a tener una marca. En la parte espiritual, los demonios van a ver eso, hermano, y ¿sabe qué van a hacer? Van a pasar por un lado. La enfermedad va a llegar y va a pasar por un lado. Porque dice la Biblia, vamos a leer, hermano, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo 12, versículo 13. La gente que no ora, hermano, que no intercede, no tiene ninguna señal. Por eso el ministerio de la intercesión, hermano, es el ministerio más poderoso de la iglesia. 12:13. Dice la palabra del Señor: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Una señal, hermano. Usted sigue leyendo toda la historia, dice que el destruidor pasará y no le hará daño a la casa. Una persona que se levanta a orar a la madrugada, hermano, a proteger su hogar, su casa, sus hijos, hermano, a interceder, a reprender al diablo. Créame que lo que viene pasa por encima, no le pasa a la casa, no le pasa. Pero el que ronca hasta las 10, 11 de la mañana, hermano, ya lo cogió el día, ya le ganó el diablo, las tinieblas le ganó. Hay que levantarse a orar, hermano. Eso es algo que siempre y siempre se ha enseñado y siempre se ha, hermano, se ha evidenciado de que es real. Usted es una persona de oración, hermano, en su casa difícilmente el diablo va a poder entrar. Difícilmente. Pero si no levantamos vallado, como dice el Señor en mismo Ezequiel 22:30, dice: me paré y miré quién hacía vallado, quién se paraba en la brecha entre la humanidad y yo. Y no lo encontró. No lo encontró. Dios está buscando quién se para entre la familia, quién se para entre, hermano, el mundo y Él, para orar, para interceder. ¿Quién se pone, hermano, para que no lleguen esos juicios a la casa? Recuerde lo que hablamos del ayuno, hermano, que el ayuno en Joel capítulo 2, versículo 20, ¿se acuerda? Y después de esto, hermano, los jóvenes verán sueños, soñarán sueños, ¿se acuerda? Que trae el ayuno. Si usted lee allí, hermano, dice que retiene los juicios, los retiene. ¿Después de qué? Hablamos de que en los versículos anteriores dice la Biblia que nos acercáramos a Dios con ayuno, lloro y lamento. Después de que usted ora, después de que usted ayuna, después de que usted se lamenta, se humilla delante de Dios, hermano, en ayuno y en humillación, Dios va a retener los juicios, como pasó con Nínive, que llegó el mensaje y el rey puso a ayunar hasta los animales. ¿Y qué pasó? Dios no hizo ningún daño. Bueno, hoy en día la gente no quiere ayunar, la gente, hermano, está apasionada por la comida. Pastor, yo no puedo ayunar mucho tiempo. Empiece de a poquito, mediodía, después hasta las 3 de la tarde, después hasta las 6 de la tarde. Y créame que usted se va a sentir fortalecido. Hermano, eso es así inmediato. Al otro día usted se siente facilito para ayunar un día. Es empezar, es empezar. Empiece y verá, empiece mediodía. Pastor, es que me da la pálida. Sí, lógico, yo entiendo, el principio es así. Hay gente que es muy buena para ayunar. Hay gente que, hermano, es buenísima para ayunar, pero empiece a ayunar y verá que su ser interior empieza a sufrir una transformación. Usted empieza a sentirse totalmente diferente. Usted ya le empiezan a agradar las cosas de Dios, ya no le da jartera las cosas de Dios, hermano. Pero hay que ayunar, hay que orar, hay que empezar a colocarle rodachines a esos, hermano, ejercicios espirituales. Amén. Entonces la persona que ora
Es una persona que va a tener una marca, una señal, no la de maldición de Caín, sino, hermano, la de vida eterna, la que coloca el Señor, ese sello, hermano, una señal, donde, hermano, los demonios van a pasar, uy, no, esa persona no se puede tocar. Pero si no se ora, hermano, tiene un sello, pero de sueño ahí, un sello del espíritu de estupor. Un espíritu, hermano, que mantiene dormida a la gente, que viendo no ven, que oyendo no oyen, y el entendimiento totalmente cerrado, hermano. Escúchese en los versículos que suben los hermanos, los líderes, los que subimos nosotros. Escúchese los hermanos. Mira, hay gente que uno le está preguntando, no aquí, ¿qué versículo se dio? ¿Y qué subió los otros pastores? Eso sí lo ven todo y se lo saben todos. No hay unidad. Acuérdense de la prédica que hablamos de la unidad, hermano. Hay gente que escucha a otras personas y lo que es de la iglesia, donde Dios lo sembró, donde Dios lo va a bendecir, donde Dios lo va a edificar, hermano, no lo escucha. No saben ni siquiera qué palabra. No escuchan el versículo que dio el hermanito. Ah, es que es el hermanito. No, hermano. Dios da una palabra a través de cualquier persona. Él pone a hablar hasta las piedras. No es la persona, es la palabra de Dios. Es Dios mismo, hermano. Dios mismo que usa vasijas. Nosotros somos las vasijas. Escúchese la palabra, léase el versículo. Mi esposa todos los días sube una palabra. Yo creo que la gente ni la lee, pero yo sé que aquí se la lee. Hermano, usted se une a la visión, usted está unido y en la unidad hay poder, hay bendición. Gente que mandaron ahí en los servidores, ahí en el grupo de Roldanillo, hay como 4 mensajes. Los abre rápido y cambia el chat. Porque para que no le aparezca en verde. Hermanos, tomémonos, hombre, son ni 5 minutos. Yo creo que eso se demora 1 minuto. Yendo allí, hermano. A la palabra que le das, siéntese, regálele ese tiempo a Dios por la mañana, en la palabra, escuche, medite. Allí va el Señor, hermano, a abrir su entendimiento y usted va a empezar a sufrir un cambio. Ya usted, la persona iracunda, o la persona que era orgullosa, o la persona que reaccionaba mal, o la persona que hacía algo malo, ya no lo va a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque esa palabra está entrando en usted, está sufriendo una transformación. La palabra es la que cambia. Es la palabra, el oír la palabra, el con detenimiento, escuchar la palabra. La palabra va a empezar a dar fruto en usted y en mí, y esa palabra va a empezar a hacerse carne. No necesita escuchar una super revelación, hermano, sino con la actitud de humildad. Uy, no, el hermano está dando una palabra, vamos a prestarle atención, porque cuando yo dé la palabra, yo también quiero que me presten atención. Estamos sembrando. De la palabra. Entonces, cuando le toque a él o cuando quiera que le presten atención en algo, la gente, porque estamos sembrando eso. El que siembra eso, recoge. El que siembra mangos, recoge mangos. ¿Cierto que sí? ¿A cuánto le gustaría que le presten atención? Y que, hermano, que cuando usted hable, le respondan de pronto para una casa, o que Dios le responda. ¿Sabe qué dice Proverbios? El que aparta sus oídos para no oír, su oración es abominable. Eso dice Proverbios. Cuando la persona, ya va a hablar otra, ese pastor es más cansón con esos versículos. Cuando se acerque a orar, Dios se va a tapar los oídos, va a rechazar, porque abominar es rechazar. Hermano, es que Dios es delicado. Dios es delicado con eso. Las cosas de Dios hay que tomarlas no a la ligera, y no, hermano, con despacio. Con despacio. Y cuando hay menosprecio, cuando hay esa cosa, hermano, Dios no va a responder. Ante todo, la humildad. Una persona humilde, bueno, gloria a Dios, Señor, ¿con qué palabra me vas a dar a través del hermano? Voy a escucharla. Hay unidad, humildad. ¿Y qué hace la humildad? Hermano, hace que Dios traiga la respuesta a lo que usted le esté pidiendo. Amén.